La infección de prótesis de cadera, probablemente la complicación más demoledora que existe tras una prótesis de cadera. Veremos qué es, cómo ocurre, cómo evitarla y cómo tratarla. Hola, soy el Dr. Pablo Sanz Ruiz y en el siguiente vídeo vamos a hablar de la infección de prótesis de cadera, probablemente la complicación más demoledora que existe tras una prótesis de cadera. Una infección de una prótesis de cadera es que un microorganismo que habitualmente se coge durante la cirugía entra y se pega a la prótesis, y como se pega a la prótesis es capaz de protegerse del sistema inmune. Una vez que ese microorganismo está pegado a la prótesis, poco a poco, por un lado, la va aflojando, es decir, va a hacer un aflojamiento de la prótesis, y por otro lado ese microorganismo va a ir soltando bacterias que pueden ir a nuestro cuerpo y generarnos una infección sistémica, una bacteriemia y una septicemia. Las infecciones de prótesis de cadera pueden ser generalmente de dos tipos. Infecciones que se cogen en el quirófano, es decir, infecciones crónicas o agudas, que si las bacterias son muy agresivas nos van a dar una infección precoz, es decir, en el postoperatorio, o si las bacterias por el contrario no son muy agresivas o el sistema inmune es muy competente, nos van a dar una infección crónica, es decir, un aflojamiento a medio plazo. Por otro lado, existen infecciones hematógenas, es decir, pacientes que no han cogido la infección en el quirófano, pero por una infección en otra parte del cuerpo, es decir, una infección en un dedo, una infección respiratoria, una infección urinaria, esa bacteria va a llegar a nuestra prótesis. Los síntomas de una infección de prótesis de cadera son múltiples y variados. Por un lado vamos a tener dolor porque esa infección va a generar líquido, va a generar inflamación y eso va a generar dolor. Por otro lado, dolor porque esta infección nos puede aflojar nuestro implante. Además, en estadios avanzados puede aparecer una fístula, es decir, la propia infección va a comunicar la prótesis con el exterior y por esa fístula se va a drenar, va a salir material purulento, es decir, pus de la propia infección. Aparte de esto, limitación de la movilidad o síntomas sistémicos pueden verse en pacientes con infecciones protésicas. El diagnóstico de la infección protésica se realiza mediante habitualmente la propia inspección clínica. Si hay una fístula, el diagnóstico es muy fácil. En otros pacientes es necesario realizar análisis de sangre y realizar artrocentesis para analizar si está la bacteria al lado o dentro de la propia articulación. Desafortunadamente, existen casos mucho más complejos en los que es necesario realizar biopsias y analizar esa biopsia para poder diagnosticar la infección y poder diagnosticar cuál es la bacteria causante de la infección. El tratamiento de la infección de una prótesis de cadera implica cirugía. No existe forma de tratar una infección solo con antibióticos. Dependiendo de en qué momento desde la cirugía a la infección estemos, el tratamiento variará. Si estamos en fases muy iniciales, yendo al quirófano realizando un desbridamiento quirúrgico ampliado puede ser suficiente. No obstante, la mayoría de las veces es necesario retirar la prótesis, curar la infección y poner otra prótesis para poder curar la infección. Este tratamiento quirúrgico se puede hacer en una sola cirugía o en dos cirugías, dependiendo del microorganismo, dependiendo del paciente y dependiendo de la experiencia que el cirujano tenga en la realización de estos tipos de cirugías. Desafortunadamente, como han podido ver, si no se retira el implante, es difícil tratar una infección protésica. No hay duda que la mejor opción es la prevención de la infección protésica. Para ello, la optimización del paciente, la utilización adecuada de antibióticos sistémicos y la utilización de cemento con uno o dos antibióticos en pacientes de alto riesgo ha disminuido enormemente las tasas de infección. Un correcto cierre quirúrgico, la utilización de adhesivos de presión negativa también disminuyen estas tasas de infección. Existen muchas alternativas para que incluso en pacientes de alto riesgo el riesgo de infección protésica sea bajo. Como habéis podido observar, la infección protésica de cadera es un verdadero desastre. El tratamiento quirúrgico es la única forma de solucionarlo, ya sea en uno o en dos tiempos. No obstante, no hay ninguna duda que la prevención es la mejor opción para tratar la infección protésica de cadera. Espero que este vídeo te haya resultado útil y haya resuelto tus dudas en relación a la infección protésica de cadera. Si tienes una infección protésica o quieres saber cómo prevenirla, comparte conmigo tus preguntas o tus experiencias. Suscríbete en mi canal si quieres saber más en cirugía protésica de cadera o de rodilla. Muchas gracias.